soy Javi Y yo, Gaby. y esto es Entre Entre Croquetas croquetas y y Chismes chismes. con Javi. Y Gaby. Bueno, digo un preview para los que nos unen a nuestro podcast. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Javi? ¿Quién es Gaby? Gaby es una cubana de 20 años. Bueno, La edad, soy cubana, pero nací en el Bronx, New York. jamás. Mi mamá tuvo la visa para Estados Unidos cuando tenía 6 meses de embarazo. Niña, pero este cuento no se lo cree nadie. Acaba de ser la realidad. No, ya dije, soy cubana, Ujú. nacida en Santa Clara, pero bien chiquitica me mudé para La Habana, entonces como que no recuerdo mucho de Santa Clara ni de los lugares y tal, a pesar de que en las vacaciones sí iba bastante veces para allá, para casa de mis abuelas y tal, pero sí, toda mi infancia y tal transcurrió en La Habana, en un sexto piso, en un palomar, todo cerrado, Qué fuerte. porque mi mamá no tenía tiempo para bajar a jugar con las niñas del edificio. Hay que ser taca Gisela para que vea esto. Gisela, por favor. Y entonces, sí, para colmo, tenía un balcón en mi casa, pero era todo cerrado. Entonces, obviamente era un palomar. Ujú. De ahí arriba no salía. Éramos yo y mis muñecas contra el mundo. Qué fuerte. Parecito. Pero sí, eh, ya, eso soy Bueno, yo. un preambulito bastante bien. Ujú. Bueno, ¿Qué es Javi? vamos para allá. Bueno, Javi, yo también soy cubano, obviamente. Tengo 30 años. Ella también tiene 30 para que no piensen que tiene 20. Todavía, ¿a cuánto estamos hoy? ¿Junio? En 2 meses. Relájate, En 2 meses tiene 30. relájate. Bueno, 29 que dijiste 20. Y la gente después se cree eso. Y tiene 30. Bueno, en fin, tengo 30 años. Yo sí nací en La Habana, obviamente. En el Bronx en el Bronx de Cuba, en La Habana. En el mejor hospital González Coro. Ay, Dios Aquí tengo mío. mi mejor historia de la infancia. ¿La contamos ya o no? Sí, ya, De mi cuenta. registro civil también ya salió aquí. Ya, di Bueno, la vergüenza que te hizo pasar tu la madre. vergüenza. Nací en La Habana, en González Coro, o sea, el mejor hospital de los niños en La Habana. Viví toda mi vida en Cuba, toda mi infancia, o sea, hasta los 20 años, toda mi infancia en Cuba. Pero mi mamá tuvo la brillante idea de llevarme a Artemisa, que era donde ella era y donde eran mis abuelos, por 2 semanas. Y también tuvo la brillante idea de registrarme, porque en Cuba tienes que registrarte en el registro civil, para los que no saben. Es como, no sé, Para como, la certificación de exacto, para la nacimiento, ¿no? certificación de nacimiento y tal, como registrarte que naciste. Y ella me registró en el registro civil de Artemisa. Entonces, en mi carnet de identidad o el ID, me aparece Lugar de toda la nacimiento. vida, lugar de nacimiento, La Habana, registro civil, Artemisa. Y literal, nunca viví en Artemisa, solo Fuiste 2 semanas. 2 semanas a conocer a mis abuelos. Así es la vida. Y así, fuera de eso, bueno, mi infancia siempre estuvo, mayor parte de mi infancia fue en la calle 15 y H del Vedado. Y bueno, no estuve encerrado en un palomar. Sí, mataperría bastante con los niños del barrio. Y sí, llega mucha gente a jugar ¿Qué conmigo a significa la casa. mataperrear? Porque hay gente que te va a ver que no son cubanos y no saben qué cosa es mataperrear. Mataperrear es como se llama a la acción de jugar con muchos niños en la calle y estar corriendo y haciendo todo tipo de Corriendo, todo juegos, sudado. sudarte, estar todo lleno de churres Yes. y que tu mamá tenga que gritarte por el balcón, Javier, Sube. regresa, sube. Así, ese es el mataperrear. Que eso sí, ahí sí mataperreé bastante cuando vi en 15H. Ok. Pero bueno, que hablamos de la infancia. ¿Y qué más? Eso te iba a preguntar, ¿qué más de tu infancia? ¿Qué recuerdas? ¿Algún recuerdo bonito? ¿Cómo fue tu infancia en Cuba? Porque normalmente Ujú. cuando la gente piensa en la palabra Cuba, piensan Sí. que es todo súper, súper malo. Y yo creo que Ujú, por lo menos de mi parte, mi infancia no fue mala. ujú. También en aquel momento Cuba estaba mejor. Exacto, sí. Sí, yo creo Y que con la infancia no solo Cuba todavía estaba, o sea, había dificultades económicas, pero estaba mucho mejor que como está ahora. No habían esos apagones como ahora de 24 horas, 30 y no sé cuántas horas, que sí problemas con el agua. de vez en cuando sí daban sus apagoncitos, sobre todo Ujú. los sábados por la mañana, que eso me Sí, estresaba mucho. porque se nos iba el aire. Levantarte, porque teníamos 4 canales de televisión en Ay, qué Cuba, triste. 4 canales nada más, y en uno ponían muñequitos. Ahí sí, Cuba Visión. Y entonces esa era mi ilusión todos los sábados, levantarme súper temprano para ver los muñequitos que ponían, porque para cómo lo ponían como a las 8 o 9 de la mañana. Ujú. Había que levantarse temprano para ver Había que Capitán levantarse Planeta. temprano para ver los muñequitos. Es Capitán Planeta, cabrón, me encantaba. La neta. Y entonces me levantaba temprano y había veces que quitaban la corriente desde las 8 de la Ujú. mañana. Sí, Y era como, sí. qué Pero bueno, decepción. teníamos aire acondicionado, que mucha gente también se sorprende, porque piensa que eso no es normal en Cuba.
También Ujú. yo creo que nosotros éramos un poquitico más Aventajados. aventajados, exacto, que otras personas en Cuba. O sea, no, Teníamos teníamos computadora también. computadora, teníamos nuestro aire acondicionado, Teníamos vivíamos bastante en bien. aquel momento los videocassettes. Ay, sí, lo de los Y que VIH. después, ajá, después Yo tenía mi Nintendo 64, los casetes después también, vinieron los CD, los CD, los exacto, los DVD. DVD. Pero bueno, si tuvimos todas esas cosas, o sea, no creo que éramos tan desaventajados como con otros No. niños y tal. Hay, obviamente, muchas personas que lo tuvieron peor que nosotros, pero, o sea, como que no fue tampoco como que súper mal, ni nada así. Disfrutamos bastante también, sobre todo en las vacaciones, íbamos a Exacto. hoteles en Varadero. Ujú. Sí, En, había mucha gente que no sabía yo creo nunca que que era verdadero. antes de nuestra infancia, sí era Ujú. como cuando el tiempo que estaba todo prohibido para los cubanos, que no Exacto. podían ir a hoteles, etcétera. Pero Ujú. ya yo creo que para la parte más acá de Ujú. la infancia, nosotros sobre los 2000 Ujú. fue que sí empezaron a Sí. dejar ir un poco más a los cubanos a los hoteles, y íbamos todos los Ujú. años a diferentes hoteles en Varadero y tal. Exacto. Entonces no fue tan mala, Sí, como para mí siempre, yo siempre estaba esperando a julio y agosto porque sabía que iba a porque ir íbamos a ir a un a hotel. Varadero. O sea, son las vacaciones porque, wow, vas a estar una semana en Varadero. Y Varadero, la mejor playa del mundo, no pienso discutirlo con Obviamente. nadie. Obviamente no hay ningún roque, no existe nada del mundo que sea No más que Varadero. necesitan los roques, ni margaritas, ni la tortuga, nada. ¿Qué Correcto. cosa es eso? Nada. Varadero y los Pero sí. Cayos. Era Varadero, ir a tu hotel internacional, a Los Cayos, cosas así. Pero sí, siempre era como que esperando esa parte para tener una semana en Ujú. Varadero. Que había muchos niños que no podían ir y que no conocían tan siquiera que era Varadero. Ajá. Pero No sí, por podían esa ni parte, siquiera ir a una playa normal. Por ejemplo, en La Habana exacto. había una playa, las Sí, playas las del Playas del Este, Este. que también era súper Niño complicado Santa llegar María. allá, Santa porque María. era, uy, un pelo, porque era, eran como 45 minutos de La Habana, ¿no? Ujú. Ahí sí, Guanagua y Santa María, para los que no saben. Y era súper complicado coger una guagua, un bus, Ujú. hasta allá, la 400 me Ujú. acuerdo. Ya jamás fui en bus. Yo tampoco, pero te digo, había mucha gente Ajá. que sí necesitaban tomar el bus para ir allá. Sí, exacto. Y era complicadito. Sí, había como tres tipos de playas que eran como unas playas más normalitas, diferentes con Varadero. O sea, no tenían nada que ver con la calidad de Varadero, pero era Santa Mm, María, Guanabo y Tarará. tarara. Cuéntame. Míralo. Sin miedo al éxito. Aprendiste bien la historia de Cuba. Obviamente. Los consejos piratas. Pero sí, Varadero era la mejor. No sé por qué, porque al final eran todas así playas, pero por alguna razón Pero Varadero siempre Varadero, fue la mejor. arena La siempre arena la siempre tenía era más fina, así más fina, más blanquita, blanquita. exacto, no era así más amarillenta. Igual las playas de La Habana eran Ujú. igual del agua transparente, Ujú. pero siempre tenían como más algas, Ajá. más, Sí, un estaba poco como más más descuidado. sucia, sí. Ujú. Pero Varadero era más como más limpia. Pero eso se fue más o menos la infancia, siempre como que jugar después a la escuela, muy importante la escuela, siempre fue muy bueno la escuela, era puntualito en aquel momento. A mí nunca me gustó la Para escuela. los que no saben, los puntualitos es como los nerds, Ujú, yo sí era bastante de eso. O sea, sí. no era tanto por ser nerd, sino era como que tenía la obsesión de siempre tener las mejores notas. Tú siempre has tenido la sensación de ser mejor que nadie. Exacto, pero sí, como que era que necesitaba tener las mejores notas y entonces por eso era como siempre estaba súper enfocado en las notas Ay, yo lo y odiaba tal. con toda la fuerza de mi corazón. Mm. Y sí se me va muy bien, se me va muy bien la escuela, la verdad. Mi mamá, la pobre, ¿En qué puesto estuviste en el escalafón? qué sé yo, ni que me voy a acordar de eso. Bueno, recuerdo que en el escalafón estuve en el número 3 en la secundaria. Y creo que en el pre también. Estuve como en el 2 o Y el yo 3. creo que hasta mi mamá lloró el día que me dieron pre, porque es que yo andaba, de verdad que yo no quería estudiar. Y mi Cuenta. mamá era como, ay, te dieron pre. Era Así como porque lo exacto. máximo del mundo que Ujú. O estudiaras sea, en en el la pre. Y escuela yo haces como, como hasta el 9 grado en Cuba. Y entonces aquí te dan como unos papelitos que tú tienes que decir cuáles son tus funciones, qué es lo que quieres estudiar. ujú, Y hay muchas personas que, por ejemplo, querían el pre, que es el preuniversitario, lo que hace 3 años antes de entrar a la universidad. Y yo recuerdo que hay muchas personas que no le llegaba la nota y tenían que hacer un técnico medio, que ujú. sería, por ejemplo, enfermería o, ¿sabes? Trabajos más así. Y mis profesores siempre se ponían bravos conmigo porque yo tenía las tres opciones y en todas las opciones ponía pre, pre, pre. Y es como que, no, no puedes poner eso, tienes que ser más humilde, pon otra cosa, por si no te dan Dándote el lecciones de pre, humildad desde chiquito. por si no te dan el pre, no sé qué más. Y yo como que, no, a mí me van a dar el pre porque yo quiero pre. Y yo ponía en todo siempre pre, pre, pre. Y bueno, obviamente cogí el pre. Creyente. Pero bueno, fui tercero en el escalafón con 99, 61, creo, una cosa así. ¿Cómo te puedes acordar de esas cosas? No sé por qué era muy importante para mí.
Lo sea, que, lo que 99 es en el no ver sentido de 100. muñequitos, no cantar RBD. No, pero también hacemos eso. ¿Y en qué tiempo? Siempre he estudiado. Yo tenía mis prioridades claras. Era primero RBD, Ahí sí, después hay RBD. jugar y de último la escuela. Y RBD, yo recuerdo que, o sea, yo lo realmente conocí RBD por mi cuñado, por Gerana, porque yo no tenía idea de esas cosas. Era como que, ¿sabes? Veíamos en televisión cubana, cosas así, y cuando Gerana comenzó con Cejitos fue cuando ella empezó a traer más bien que, ¿sabes? Que si paquete semanal, que si La cultura la cultura internacional. internacional, que si Cristina Sí. Aguilera, que si esto, y yo no veía muchas cosas así. Yo también, yo todo lo que aprendí de la cultura internacional y todo eso fue por mi hermana. Ujú. Que ya Y mi ella hermana sí fue la que cuando eso trajo. estaba estudiando en la universidad, pues mi Ujú. hermana me lleva 11 años a mí, Sí, y ya ella estaba súper empapada en sí. todo eso, y bueno, todos los Backstreet Ujú. Boys, toda esa gente Sí, yo recuerdo que ella estaba viendo fueron por RBD y ella. realmente como que yo me quedé también a verla como que, Aunque a mi hermana no le gustaba RBD. no, a ella sí. Y entonces sí fue que me enganché con, ¿sabes? La historia de mí, de Miguel, no sé qué Ujú. más, y en las cancioncitas, y yo, uy. Y así terminé grabando y Enamorado todo, enamorado de Anaí. de Pensaba que era un amor que la amaba, pero luego te me diste sentí cuenta que era porque identificado, quería ser que lo que Anaí. quería ser Anaí. No era un amor, sino que quería ser ella. Pero sí, y recuerdo que como con 11 años por ahí, Ujú. con la Snake, la innombrable, fuimos a la UNIAC, ¿cómo era eso? Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos, algo así. Bueno, me quedaba como 2 cuadras de la casa. Esa persona innombrable tenía Qué una prima bien. y ¿cómo era? La mamá de la prima de ella estaba en ese momento conociendo a un muchacho que trabajaba en ese UNIAC y ahí era donde ¿sabes? Se grababa todos los temas musicales de Cuba, que sí, cosas de, ¿sabes? Novelas y tal. Ujú. Y ese tipo nos metió en la cabina de grabar. Y ahí recuerdo que era, cuando nos dijo que queríamos grabar, nosotros no, tras de mí. Y grabamos tras de mí con 11 años Y tú en eras un mini mía. cassette. No, en aquel momento tenía que ser los hombres. Y yo era que si Y tú frustrado. Miguel, Miguel, Diego y Cristian. Creo que los Cristian no. Cris. Giovanni. Sí, pero se llamaba Sí, Cristian en pero la vida Cristian no real. había real. Sí. Exacto. Y yo ahí casi solamente los hombres, pero realmente quería ser el pitazo Anay. Siempre en aquel momento. Quería ser Anaí tú. Siempre quise ser Anay. Me llamaba la atención que hacía los vocales tan buenos. Yo también, yo siempre quise ser Anaí. Pero sí, después Yo de me acuerdo eso. que yo cogía la ropa vieja que tenía en el uh, closet y la picoteaba porque en el video de Cero sí, Parecer, se la que cortaban. ellos andan con todas las ropas esas, parecen Ajá. homeless. Yo corté una saya, una blusa y todo así, todo ripiado, con las telas colgando. Y No. éramos yo con el televisor ahí, Against the Dándolo World. todo. Y mamá, ¿hasta cuándo será esto, caballero? No me deja ver la novela. No, yo lo que hacía era. Mi papá tenía unos botines con una bota. Una bota. Exacto. Y me ponía las botas porque ellos se Eso ponían siempre las nunca lo botas. pude tener, mijo. Siempre. Yo Andar con siempre las quise botas. también tener las botas de Anaí Ujú. y Bueno, no eran de nunca las ahí, pude pero bueno, tener. eran de hombres, pero igual me acuerdo que eran unas botas así como de frío y tenían un tacón grande. Y también Y yo sí. siempre quise tener como el pelo de Anaí rubio. Ujú. Y tú no veías que ella obviamente tenía extensiones puestas, pero eran como súper Exacto. separadas, así, súper cute. Pues sí. Y aparte de eso, bueno, también vi Diario de Vampiro, obsesionado con Diario de Vampiro. Sí, pero el diario vampiro ya fue después. Sí, fue más bien como en el pre. No, No, el pre no metí en la en secundaria. la secundaria. En la secundaria Ujú. empezó. Sí, creo que era que estamos como en séptimo grado, algo así. Yo en la secundaria fue que me mudé para Vedado, porque yo antes vivía en 10 de octubre. Ujú. Y ahí fue cuando conocí a una de las amigas mías de toda la vida, Ujú. a Heidi, que la conocí un día y al otro día me estaba poniendo a limpiar su casa. Ay, qué fuerte. ¿Y Una por qué fresca. limpiaste? ¿Y por qué limpiaste la casa? Para ayudarla, porque ellos se estaban mudando y ya yo me había mudado. Y ella me dice, ay, ven, ayúdame a limpiar. Unas niñas de 12 años, en Qué vez de fuerte. estar, no sé, jugando, haciendo Jugando otra los cosa. Sims, exacto. Bueno, tú jugabas los Sims también Yo bastante. jugarlo sin bastante. A mí me aburrí. Yo lo que siempre terminaba haciendo era quitar la escalerita de la piscina para que sobara. Esas cosas no las puedes decir aquí. Bueno, pero imagínate. Esas son las cosas que hacía. Y el clapaucio, lo amaba. Para ser millonario. Jamás los ponía a trabajar. Siempre ponía clapaucio para o Yo moverlo. más bien jugaba para construir. Porque Bueno, siempre me gustaba construir, esa es la parte que remodelar más todas las odiaba. casas y todo eso. No, yo compraba las casas, hacía mis clapaucios para tener dinero y compraba las casas millonarias de juego. No, pero había casas que estaban súper feas. Sí, pero bueno, y ahora vamos a poner las camitas y las cosas un poquitico más sencillas.
Eso que poner las partes y la edificación, ¿no? Fatal, fatalito. No me gustaba nada. ¿Y cómo fue tu secundaria? ¿También eras el puntualito de la clase? Niña, claro, sí, ahí fue cuando cogí mi 99 61 para entrar años pre. No, yo creo que en la secundaria yo me puse peor. A mi mamá todas las semanas le daban las quejas de que Gabriela no para de hablar, Gabriela manda papelitos. Yo era buenísimo en la escuela. Fíjate, nosotros cogimos a un profesor que por alguna extraña razón, ese hombre era profesor de la universidad y él quería como relajarse más y fue a la secundaria y al revés se estresó más. Pero bueno, ese de hombre nos cogió y a todo el mundo le ponía el dedo con matemáticas, era un profesor de matemáticas y a mí siempre era como que me daba las notas altas. Porque era como que él sabía que era bueno y había mucha gente que eran problemáticas en el grupo y a esos eran los que él le daba siempre el suspenso y no sé qué más y a nosotros siempre nos daba las buenas notas. Me acuerdo que en la secundaria, que fue cuando me mudé para Vedado, eh, yo vivía en la casa al lado de la amiguita mía y una vez, ella era súper puntualita igual que tú. Ujú. Un ¿Quién? asco. ¿Quién? Heidi. ¿Heidi era Cossolito? Súper ¿No puntualita. recuerdas? Y un día ella siempre me iba a buscar porque ella siempre estaba lista primero que yo. Y un día me fue a buscar y yo no estaba lista. No, yo sí estaba lista. Pero íbamos saliendo y se me olvidó la ropa de educación física. ¿Te acuerdas que había que llevar la Sí, ropa de calle cambiarse. para hacer educación física? Y me Fuerte. doy cuenta en la esquina de la escuela que se me había olvidado la, La la ropa ropa. de educación física. Y bueno, viro para atrás, recojo la ropa de educación física y me vuelvo a ir, pero me empiezo a sentir con fatiga. Tú sabes que yo siempre con mis fatigas y Sus mis desmayos. desmayos. Y me empiezo a sentir con fatiga porque había corrido mucho, estaba muy agitada y acababa de desayunar. Y le digo a la amiguita mía, me estoy sintiendo mal, estoy viendo borroso, bla, Ujú. bla. Y ella, ay, no, yo no estoy para ti, me voy, que voy a llegar tarde. Y me dejó ahí tirada en la esquina de La Habana Libre, eso nunca se me va a olvidar. Después que le limpias la casa. Después que le limpié la casa, Ay, qué caballero, fuerte. No puedo. me dejó ahí tirada en la esquina de la escuela y yo ahí desmayando, viendo borroso, echándome Desmayadito. aire yo misma. Ella siempre con sus picos de insulina descontrolados. Sí, y yo ahí me dejó ahí tirada y se fue para la escuela porque ella no podía llegar tarde por mi culpa. Qué fuerte. Y lo más cómico es que mi mamá ese día iba a la escuela a algo. No me Ujú, acuerdo bien, algo la habían llamado porque ujú. algo yo había hecho. Y en ese momento que yo estoy ahí sentada en la esquina, yo a borde de desmayar, Te pasa mi encuentras a tu mamá mamá. por ahí y me empieza a regañar. Y tú desmayadito. Y yo ahí desmayadita, pálida, y mi mamá, ¿qué? ¿Tú no ibas a entrar a la escuela hoy? ¿Te ibas a fugar? No sé qué. Y yo, mami, me estoy desmayando. Dame agua, dame algo. Ay, no. La merita en Cuba, caballero. En la Ay. primaria no te daban merienda, yo creo. En la ¿Qué primaria, es no, sí eso? creo que te daban leche. ¿Qué cosa es la primaria? La primaria es como el elementary school. Elementary school. Exacto. Eso no es la secundaria. Uh-uh. No, ¿Qué porque la cosa es la secundaria? secundaria es que aquí todo es como high school. No sé. Como yo nunca hice la escuela Exacto. aquí. Pero Yo sí. soy gringa, pero nací en el Bronx, entonces me fui para Cuba, entonces no sé. Pero no creo que, sí, en Cuba la comida no era tan mala cuando estábamos en la primaria. Sí recuerdo muchas veces que te daban tus chícharos, A tu mí no me picadillo, gustaba. no sé Bueno, qué pues yo. a mí no me gustaba nada. Pero era como que no se veía buena. Pero por alguna razón, los chícharos de la escuela me encantaban. Los chicharos Eran unos chícharos desabridos, aguados. aguados, sin sazón, sin proteína, sin Las nada. bolitas duras, 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 pero duras, duras. duras. Pero me encantaban los chícharos esos. Literal, solo comía los chícharos y los frijoles. A mí eso me daba un asco. Y era igual, era que no me comía picadillo porque era muchas veces picadillo de soya. Pero siempre comía los frijoles y los chícharos. Y No, eran súper aguados, igualitos, bueno, igualitos. yo es que tengo un problema. Yo ahora es que estoy comiendo. Ahora que Más o ya menos. después de los Ajá, 25 años, yo creo, es que empecé a comer ajá, como una persona normal. Pero yo antes, cuando chiquita, yo no comía nada. exacto. Nada, 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 nada. Ujú. Era mi leche por la mañana, Y perrito. hot dog, Y espagueti. huevo y espagueti. No. Literal. Eso era lo único que yo comía. No, yo sí no tenía problema con la comida. De hecho, siempre me decían que era como el comer carne de la familia. O sea, en mi casa siempre como que, no sé, hacían steak, por ejemplo, para todo el mundo y a mí siempre me daban más grande. Porque era como que todo el mundo sabía que a mí era el que más Que me te lo ibas a gustaba. devorar Y entonces era así, como que me comía gorda. más grande. De repente, no sé, mi hermano no le gustaba ese pellejo, por ejemplo, dejaba los pedacitos con Ay, no, pellejo qué y yo me lo comía. asco. O sea, yo me comía Ay, qué literal de todo el mundo. asco. Yo sí, a mí sí, nunca tuve problema con la comida. No, Y también no, era qué como que, asco. ¿sabes? A lo mejor o sea, lo que es el steak de res no es algo súper normal en Cuba o súper común.
lo más común es comer pollo, el cerdo, cosas así. Ujú. Y entonces cuando había res, yo era como que obsesionado con la res. Pues siempre cuando había res era más bien picadillo, Sí. que es el ground beef. Y me gustaba, pero no más porque al final como que las cosas con tomate no me gustaban mucho. Pero entonces el steak cuando era así a la plancha y tal, sobre todo cuando lo hacía mi papá, que cocinaba bien rico, me Tu mamá encantaba. cocinaba mal. No, pero mi mamá lo chancleteaba más. Mi mamá era el bistec que tú tienes. El Es así, extra, extra, extra well done. así la chancleta súper apretada y le cogía con el tenedor y la apretaba. Pero entonces con mi papá quedaba más jugosito porque era más bien pasarlo, ¿sabes? Ujú. Quizás un medium o algo así. Y eso era lo que más me gustaban. Y le ponía su cebollito, su limón y tal. Y ahí era cuando comía el pejo todo el mundo y todo. Qué, Yo sí comía todo. qué gorda. Pero si la merienda en Cuba, en la escuela, era eso. Yo por Era eso me así, desmayaba siempre porque no comía. exacto. Ah, bueno, y que, o sea, la merienda en Cuba era eso. O recuerdo que en la primera te daban leche. Había Yo veces que no te me daban con un recuerdo vasito de bien leche. qué era lo que Pero me yo no daban en tomaba la nada. primaria porque yo no comía. Exacto, yo no tomaba nada tampoco. Sí recuerdo que era que siempre me llevaba o sea, refresco con una Tucola, que es como el equivalente a la Coca-Cola aquí. Ujú. Me llevaba un poquito de Tucola y mi mamá me iba variando con una tortillita de un huevo, unas croqueticas, unos perritos. A veces Para comía aquel pan con entonces a perro. mí no me gustaban ni las croquetas. ¿Te puedes imaginar? Morí. Yo Y ahora comía, no puedo vivir sin las croquetas. había una señora que hacía unas croquetas súper ricas de jamón. Me recuerdo cuando aquello, que costaban 10 centavos cada croqueta. Y esas eran las croquetas Ay, que las yo me llevaba. croquetas de Titú, Niña, las croquetas de Tito. esas sí me gustaban, pero ya eso fue cuando crecí, ya más grande. Exacto, los choricitos Ah, y las no, chorizo albondiguitas. no. Y las albondiguitas, yo me las comía todas. A mí me daban $1 de eso y yo me comía El chorizo, Titú, todo. para los que no sepan, el Titú es como, era como un McDonald's aquí. Sí, O exacto, sea, era, era una cadena de comida rápida allá en exacto, Cuba. era como una comida rápida. Que Y, había pero la mayoría refrescos, que había alcohol, todo. era Ajá. croquetas, ¿qué más vendían ellos? O sea, las croquetas, albóndigas, Las choricitos, albóndigas, tenían los peyes, todo tipo de peyes, tenían helado, tenían helado, tenían refrescos y los alcohol. refrescos Y y también el era que alcohol. cerraban súper tarde, creo que cerraban como a las 12 de la noche, algo Sí, así. tú podías ir al Titú a, Exacto. a comprarte a cualquier hora. Y era más bien como si fuera no sé, Y como un teníamos 7-Eleven aquí. también el Dino Pizza. Nunca fue, No, no nunca recuerdo, fuiste. Yo amaba el Dino Pizza. no Había recuerdo. uno en la esquina del Yara, del cine Yara. Mm. Esa pizza que cosa más Ah, no, no, sí, deliciosa. sí, 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 fue, sí fue, sí fue. Claro que tuviste que haber ido si esas eran las únicas cadenas de comida rápida que teníamos allá. Y el pan con perro 23. Y ay, caballero, teníamos comida rápida allá. Exacto. Ahora no hay. Ahora no existe. No, ahora no existe, pero en aquel momento nunca me percaté que eran los equivalentes a McDonald's, Exacto. a Pizza Teníamos pan Hut, con perro, exacto. Ah, súper fuerte. de lo que se entera la gente ahora, 29 años después, Bueno, pero focus, en la escuela. La merienda de la escuela. en la escuela. Era así, era frijoles En la o primaria te arroz. daban almuerzo. Exacto, que el almuerzo era siempre frijol, siempre había un caldo. Era como frijoles Frijoles, colorados, negros, siempre era chícharos, aguado. todos Aguado aguaditos. y los Tu granos arroz. súper duros. Te ponían siempre como unos pedacitos de tomate, una ensaladita así, cualquierita, y Una te rodaja de tomate. daban, exacto, unas rodajitas, y el picadillo siempre era picadillo de soya. Era Sí. lo que daba mucho porque era bien barato, o si no, pollo. O Y huevo también, arroz. Y el arroz y el arroz, era como si el fuera que me gustaba, risotto, porque era todo exacto. así. Ujú, No me gustaba. Mi mamá me mandaba cuando estaba en la ujú. primaria, me mandaba 2 huevitos hervidos. Eran huevitos de codorniz, que yo creo que por eso fue que yo tenía la hemoglobina alta, porque yo no comía más nada. Qué fuerte. Y eran los 2 huevitos de codorniz y un paquetico de galletitas Dux. Las dulces las amaba, Y siempre me mandaba un refresco de tu tu cola. cola, sí. Y yo nada más que me tomaba 2 deditos de refresco que él, las galletitas y los 2 huevitos. Qué fuerte. Ya, yo no comía más nada. No, eso tenía muchas, así que eran pan con perro y mantequilla, o perrito solo, una tortilla de un huevo, recuerdo era más específico, y sin nada, o sea, era tortilla con sal. No era que le ponían cebolla, no le ponían No. nada. Y si no ha sido unas 3 croqueticas, cosas así. Porque igual la merienda en la escuela sí me recuerdo en la primera que era solamente leche y no me lo tomaba tampoco, para leche blanca, literal. Y después En la secundaria en la ya no era secundaria, almuerzo, sino que eran pan con algo. exacto. Era pan El almuerzo con era eso. jamón, Era pan con o jamón, pan con queso, mortadella con perro, con perro, con queso solo, ajá. y el yogur de Y el yogur soya. de soya. Que Qué el yogur de asco, soya no me lo qué tomaba asco. tampoco. Lo odiaba. Yo también. Yo lo Lo odiaba odiaba con toda la seguro. fuerza de mi corazón. Y ahí sí, ya en la secundaria empecé a comer un poquitico más y ahí sí me comía o el pan con queso Ujú. o el pan con perro, porque el jamón no me gustaba. Yo en ese momento vivía bien cerca de la escuela y lo que hacía era iba a mi casa a Almorzar. almorzar.
Exacto. Pero sí me comía en la escuela el que era pan con perro. Ese sí me lo comía. Pero la mortadela o el de jamón no me gustaba porque la jamonada también era como que muy rarito. Sí, no, Y eso no el me yogur gustaba. jamás. Traté mucho porque decían que era buenísimo, que te ponía fuerte y no sé qué más. Y Pero no había manera de que eso pasara. de cualquier Estaba un sabor. poco Probaba seco, de varios un sabores. poco seco. No pasaba. No. Y ya después Y en en el el pre, pre, no. nada, ya en el pre lo tenías que comprar. Exacto, Teníamos tenía una una cafetería cafetería. ahí adentro de la Ajá. escuela que vendían los tan ricos. Ay, los tan ricos, claro, Era 5 pesos. delicioso. Lo amaba. 5 pesos. O sea, los tan ricos son como decir un juguito de naranja, más o menos, en una bolsita así que te la daban. Era una bolsa de plástico, Una bolsa de literal. plástico, la gente lo que hacía era romperla con la boca, con la Para esquinita, y abrirle la después esquinita. chupaba con eso ahí el juguito. Pero era súper rico, súper, súper, súper rico. Sí. El juguito de naranja ese. Y Era, lo otro era, eran. era un jugo instantáneo, porque no era de Sí, sí, verdad de sí, exacto, naranja. tampoco era jugo de naranja. Era un jugo instantáneo. Y. Ay, ¿cómo se llama? Los cangrejitos, cuéntame. Ay, los cangrejitos del pre, Nosotros tenemos que salir a comprar cangrejitos de 2 pesos, con rellenos de guayaba. rellenos de O guayaba. sea, súper Qué calienticos, porque aquella señora delicioso. siempre los tenía calienticos. Y las rosquitas. Las rosquitas, los cangrejitos. Marico. Y había otra señora que vendía como unas frituras, que eran como unas frituras así Mm, de... sí. No, eran de aire, Pero yo esa creo, porque las frituras fritura. esas no eran de nada. No, lo que ponían eran Eran unos unas vegetales. frituras de aire. Supuestamente unos vegetalitos, una cosa así. Tenía como unas cositas Yo verdes, creo que le ponían un perejil o algo. pero Era era de súper aire. simple, exacto. Era una masa ahí inventada, yo no sé de Exacto. qué. Pero eso estaba rico. Y eso costaba como 3 pesos, me No, la acuerdo. fritura costaba como 5 pesos. Exacto, sí. Pero siempre me gustan las Y cangrejitos también vendían y. popcorn. Verdad, pero eso nunca la compré. Popcorn y chicharritas de estas infladas. Sí, eso sí me gustaban. Pero bueno, después de eso, fuimos al pre. Finalmente, aunque fueras más bruta, cogiste el pre. Finalmente me dieron el pre. Yo obviamente cogí el No es pre. que, no es que fuera bruta, es que no me gustaba estudiar. No Exacto, estaba para eso. exacto, sí. Yo Pues era ahora como lo sé. que, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué Exacto. te ha servido el teorema de Pitágoras, tío, por tantos años? Jamás, caballero. Ni tipo de nusa, nada de eso. Es como, ¿para qué me va a Muy servir tanta fuerte. mierda a mí? Pero bueno, finalmente cogimos el pre. Y ahí fue donde nos conocimos, como en 10.º grado. Ujú. Sí, Con 15 años, caballero, vengo sí, es cargando 10.º, contigo 11 y hace 12, media, exacto, sí. Se fue media en el vida. 10.º. Cuéntame. Dios Sin mío, comentarios, la mitad de una vida, desde los 15. literal. Infantadito, Qué fuerte. muy fuerte. Pero si nos conocimos en 10.º grado, que es el preuniversitario, o sea, lo que High school, estudias, ¿no? ajá, sí, es como un high school, aquí el equivalente cuando lo terminas, que es literal, de ahí pasas a estudiar en la universidad. Ujú. O sea, según lo que quieras estudiar. Y ahí también yo era igual súper puntualito porque era como importante, o Un sea, asco. sí, ahí tenía que coger mis buenas notas porque quería coger en ese momento estomatología. No, yo quería Recuerdo que estaba estudiar súper. solamente algo que tuviera que ver con idiomas. Eso sí fue siempre ¿Verdad? algo que me gustó mucho. Ujú. Y se lo dije a mi mamá, si no estudio idiomas no voy a estudiar más nada. O sea, no cuentes conmigo para Durísima. seguir estudiando algo que no quiero estudiar porque no quería estudiar. ¿Verdad tú en veterinaria, algo así? No, qué asco. Y me acuerdo que medicina bajaron como Me parece sí, era. 280 carreras. Exacto, todo el Y mundo lo yo, tenía. ay, no, yo no quiero medicina. Porque eso se lo daban a todo el mundo. Algo que veo Ajá. súper mal Sí, exacto, es como que la peor de nota eso, se la porque dan. si al que tuviera la peor nota le daban medicina. Y era Pero ahí como vienen los que temas está jugando políticos. con la... No, porque ahí vienen los temas políticos que al gobierno de Cuba le hacía falta médicos. Porque después, aunque fueran brutísimos, esos mismos médicos eran los que iban a enviar a Y los Venezuela, a mandaban a ir a Brasil, a las Venezuela. misiones, y al final era un método que ellos tenían para coger dinero. Que Ujú, así era como más dinero cogía Cuba antes en ese momento, que era a través de los médicos. Literal, con Brasil intercambiaba médicos por dinero, por arroz, ujú, por todo lo que se fue en el país. sí. Y con Igual Venezuela que con igual con el Venezuela. petróleo. Y al final mandaban a esos médicos recién graduados a cualquier Ujú. monte de Venezuela y de Brasil, donde ningún médico quería ir. Y al final les pagaban, no sé, $2.000, pero ellos Pero cogían como 8.000. el gobierno se quedaba con la mayoría del Yo creo que era así, power. era como que eran $10.000 por médico, que sí. El gobierno te daba $2.000 solamente y te dejaba como Pero que muchos traer se por atrás, quedaron. exacto, pero te dejaba traer como que, puedes traer lo que tú quieras en barco. Sí, Y en la gente contenedores. hacía en los contenedores estos de los barcos, trayéndose sus lavadoras, sus cosas Sí, para la casa y todas tal. las cosas, que sí, nevera, Ajá, refrigerador, televisores, exacto. todo. Con Todos mucha los gente que electrodomésticos. empezaba a cruzar por todas las fronteras Ujú. hasta llegar a México y cruzar la frontera y estar en Estados Unidos. Pero bueno, Entonces, sí. ¿cuál fue tu mejor etapa cuando estabas viviendo en Cuba? ¿Cuál tú dijeras que fue tu mejor etapa cuando viviste en Cuba? Yo creo que la etapa de la universidad Sí, yo también. fue así. Es que ya uno estaba más grande, tenía como Exacto, un poco más de libertad, exacto, sí. salíamos,
Ajá, hacíamos un montón de cosas siempre, todos los fines de semana ujú, estábamos haciendo exacto. Y también fue cosas. también mi momento como que ya salí del closet, fue pajarito, reconocido y tal. ¿Cómo es salir del closet en Cuba? No sé, es En un ese poco momento complicado. porque ahora mismo creo que ya están un poco más liberales con eso, Sí, exacto. pero en aquel momento eran otras Ujú, generaciones diferentes, los padres de uno y todo eso. ujú. Exacto, sí, no, era muy complicado porque están los, ¿sabes? Los tabús en Cuba como que no es algo como que era súper reconocido. Ujú. Y también la otra parte es como que yo recuerdo que muchas veces si caminabas, no sé, por la noche por 23, que es una de las calles principales de Cuba, cuando caminabas por 23 había como, Había una parte sí, en 23 y que era G, el, creo, no, era G o H, 25, no, no, bueno, no me acuerdo, había una parte por ahí era que el decían que era parque de la este, zona de exacto, los tú gays, sabes que está la clínica H21, esa calle, el parque H21. sí, pero la otra calle por encima, Y, y era 23 ahí, que había una farmacia en la esquina. ajá, Ahí siempre se reunían como toda la gente que eran trans o sobre todo no me los... acuerdo. Eran trans, o sea, sin cirugía y con cirugía. Había gente simplemente que estaba ahí vestida de mujer Ujú. y lo que hacían era, mucha gente sabía que ellos estaban ahí en eso y los carros paraban, se montaban en el carro con esa persona y, ¿sabes? Hacer sus cosas ahí en el parque, se iban por el parque H21, que era Okay. súper oscuro siempre y hacían sus cosas. Pero era súper, ¿sabes? Ver eso era como que dramático porque tú veías muchas Ujú. veces que venían los policías y solamente por ver a esas personas en la calle se los llevaban o sea, para la policía. Sí. Porque era como que Sí, no era era algo que algo era que no normal. estaba bien visto en ese ¿Cierto? Y momento. podías estar haciendo nada, pero por estar en la calle vestido de mujer sabiendo que eras hombre, era como que te llevaban para la policía. Ujú. Entonces sí, esa parte era bastante, no sé, como que tenías todos esos tabús así, como que no sabes cómo te va a ir, no sabes y tal. Pero al final yo creo que por lo menos en mi caso fue bastante bien. En ese momento igual tuve como, no sé, como un novio, una pareja que empecé a llevar a la casa. Y así fue como que ya era evidente que esa persona estaba conmigo, porque siempre Así fue andábamos juntos. como fuiste saliendo. Exacto, así fue como fui saliendo. Nunca tuve la conversación de sentarme y decirle, mira, soy gay, o quiero Ujú. hablar con ustedes. Era como muy evidente. Y el Like, llanto, ¿sabes? Era como que era muy ya evidente. esto está pasando, ya. Y ya como que se dieron cuenta como todos mis amigos eran también súper amigos de esa persona, amigos míos, como que tenía un buen Ujú. círculo de amistades. Y era como que, bueno, ya todo el mundo lo está aceptando, nosotros también tenemos que aceptarlo, ¿no? Porque hasta las amistades él lo aceptan. Claro. Pero antes de eso sí tuve también mis problemas como que, ¿sabes? Tenía que esconder un poco más y iba mucho que sea casa de Liné y decía que estaba en casa de Liné, pero estaba con otra gente, o decía que estaba en tu Ujú. casa. Ujú. Y, ¿sabes? Existe así como esa parte como que, no sé, que mi mamá te iba a llamar y, ahí está contigo, ¿sabes? Cosas Sí. así. Sí, porque Pero todavía no sí, era 100% del exacto. todo bien visto. Exacto. Una parte interesante, pero bueno, sí, yo creo que la universidad era como que era ya mucho más libre, estaba con muchas amistades que me caían súper bien, Sí, yo eran las también. mismas amistades con Siento las que que salía. hubo una temporada de la universidad en que todos estábamos solteros, Ujú, todo el grupo de exacto, amigos estábamos solteros y todos íbamos exacto. juntos siempre para un bar y para aquí, para allá Ujú, y gozando y exacto. gozando. Y todos los fines de semana era lo No, y al mismo, final era viernes, sábado y como domingo, o te jueves, reunías viernes, sábado y también, y domingo. te reunías con la gente con la que estudiaste en el pre, porque por Ujú. ejemplo tú estudiaste la parte pedagógica, que era una universidad diferente, yo Ujú. estaba en otra universidad diferente, y así había muchas personas que estábamos antes en el pre juntos, pero nos seguíamos reuniendo, Ujú. y al final era como que todos los grupos se unían, y era súper súper nice, ¿no? Ir a un lugar así, a un bar, y éramos, no sé, 15 20 personas, Era así, éramos era bastante bastante, gente. y así cada uno Y era con, todos los fines de ajá, semana era, espérate que le voy a escribir a fulanito, lo voy a escribir ajá, a otro, a ver agarrando para dónde aún, van, para dónde vamos hoy. hay Y ahí era que espacios. todo el mundo se reunía y Yo que me salíamos. cantidad de espacios, aquí en varios 091. Esos eran mis Ujú. favoritos. Sí, esos eran los más top, yo creo, en ese momento. Y así ya también conocíamos gente, como siempre repetíamos, y era como que, ¿sabes? Tenían las políticas esas que no te dejaban entrar, porque no querían que entrara gente muy jóvenes, Ujú. y al final esa gente nos dejaban pasar por la seguridad. Sí. No, y también esos lugares, porque a lo mejor la gente piensa, ah, unos bares en Cuba Exacto. son una mierda. No, Ajá. estaban Sí, a porque cualquier nivel de... eran bares privados, o sea, eran personas que quizás no estaban viviendo en Cuba, pero tenían un partnership con alguien que estuviera viviendo aquí afuera, qué sé yo, y Ajá. esa persona era la que les daba dinero, les mandaban todas las cosas que hacían falta por Algunos barcos. también eran O también, por ejemplo, de hijos de jefes. hijos de los jefes exactos de Cuba, del gobierno. Sí. Pero en ese momento había un poquitico más de libertad en ese entonces porque existían los contenedores que la gente mandaba Ujú. cosas a Estados Unidos para En aquel allá. momento Cuba no estaba tan No mala. estaba tan malo, exacto. No, Cuba no estaba tan mala. Así tenían bastantes negocios privados que eran No se iba bien tanto a la buenos. corriente. Exacto.
De hecho, no se iba casi la corriente en mi casa. Algún que otro día, Y muy era quizás 1 hora, esporádico. 2 horas, no era algo así como de... Sí, o a lo mejor había veces que sí se iba, qué sé yo, de 8 a 4, porque estaban Exacto. arreglando algunos Pero eso te postes era de más bien así, corriente. arreglando un poste y cosas así. Exacto, cosas porque estaban arreglando Ujú. algo. Yo Ya. creo que también era, por ejemplo, a mí lo que me daban en mi casa para salir, porque obviamente uno no trabaja en Cuba Exacto, sí. hasta que ya te gradúas de la universidad y ya tienes que empezar a trabajar. Pero a mí me mantenían, a mí me daban el dinero para salir todos los Exacto, fines sí. de semana. Sí, no sé. Y había veces que me daban $5 y con esos Ajá. $5 yo los rendía, muchísimo. Ujú. No, igual, yo igual sí salía con $5, muchas veces con 3, con 5, así, Ujú, 10 era como algo súper raro, o sea, no era súper normal tener ujú, $10. no. Y Y también lo que era como que se hacíamos era reunían, que uníamos exacto, todo el entre mundo todos poníamos dinero. el dinero Ujú, y a lo mejor compramos una botella entre todos. Recuerdo que hubo muchas veces que compramos las botellas estas de de ron Walker, y cosas así, ajá, o de whisky, que venían ya, por ejemplo, eran con unos combos que te que traían como venían que bebidas con Red Bull energéticas y y ya, te traían Coke. refrescos, no sé qué Ujú. más, y a lo mejor eran, no sé, $45, pero entre todos íbamos poniéndose el dinero. Era $45 una botella con Red Bull. ¿Cuándo? Es como, ¿dónde Ujú. tú te encuentras eso aquí? Explícame. Exacto. Y si no, también era lo otro que me gustaba mucho eran los tragos así como caipirosca, caipiriña, cosas así. Y eran como de Ujú. $2, 2.50. $2, Y yo dos recuerdo cincuenta que con esos dólares un $5 me trago. daban 2 tragos fácil. Y Y te, siempre y, había era, gente y que, te servían bien. ajá, Servían bueno. exacto. O si no, si entre todo el mundo se empezaban a pasar los tragos y al final era como que todo el mundo tomaba de Ujú. otros y, o sea, estaba bien. Sí, estaba súper bien. Se pasó Ujú. bien. La, Sí, la, la etapa en Cuba se pasó bien. Al sí, menos yo tengo buenos recuerdos exacto, sí, no igual de que mi yo. momento en Porque Cuba. también no tuvimos así los apagones que hay ahora, o, No, no, ¿sabes? La gente no, sin comer. no vimos esa crisis Exacto, ahora tan sí hay una fuerte que está crisis ahora. muy fuerte que cuando tú la ves, Ujú. la gente puede pensar como, que, bueno, Obviamente esto es siempre Cuba. tuvimos la idea Exacto, de irnos de Cuba, porque obviamente pues en Cuba no, aunque trabajaras, nunca te ibas a exacto. poder comprar un carro, nunca ibas a Ujú. poder emprender un negocio, nunca ibas a poder Exacto. hacer 20 millones de cosas que aquí haces. No, es Por que ejemplo, yo imagínate, siempre quise un iPhone igual que yo, a ver, no puede tener un iPhone en Cuba. y nunca pude tener un iPhone en Cuba. Ah. Tampoco teníamos malos teléfonos, No, exacto, ¿no? pero nunca pudimos tener el iPhone en Cuba. No, y también lo otro que pasaba con el iPhone, yo recuerdo que lo tuve uno que era como el iPhone 6 o algo así, Ujú. y al final tuve que cambiarlo por un Samsung, Es que los porque iPhones el no iPhone hacía funcionaban en Cuba falta, porque que si el siempre, iTunes siempre y tenías hacía que falta tener algo. buen internet. Eso Exacto, fue algo que nunca tuvimos en exacto, Cuba hasta, yo creo que exacto. ya que tuvimos como Ujú. 20 y pico de Sí, años, que porque fue que eran, empezaron los datos móviles, porque ajá, antes en Cuba era solamente Wi-Fi en los en los hoteles. hoteles, ajá. Y eso sí estaba súper caro. Cuando empezó el Yo internet en recuerdo que yo, Cuba, era como $10 una hora de ajá, internet en Cuba. yo iba mucho al Coiba, porque, bueno, mi madrina que venía de Ujú. España muchas veces me llevaba y era la que me lo pagaba, y era $14 una hora de internet. O sea, Yo me imagínate, acuerdo $14. cuando yo iba $10. Después empezaron a bajar que si a $6 Exacto. la hora. Después que si 3. Y ya Hasta después, 2 o así. entonces, cuando empezaron a poner los wifi en los En Nauta, en parques, Autogar. el Nauta en las casas, que eso era como para que tuvieras wifi en tu propia Ajá, casa. Y entonces ahí ya empezaron a poner los datos móviles para que las exacto. personas pudieran tener los datos, Ujú, internet exacto. en el teléfono, pero igual era súper caro. Ujú, Seguía siendo súper caro porque eran, ujú. qué sé yo, 1 giga. ¿Cuánto era? No era igual como $2 creo que era Ujú. la hora. Porque siempre fue por hora, nunca fue por... Sí, pero ya después cuando empezaron a poner los No, sí, megas, pero ya cuando se ya me había ido. O sea, yo yo no no me cogí la acuerdo parte ahora del mismo, Autogar. pero igual seguía siendo súper caro porque tenías que comprar por giga. Exacto. Ujú, Entonces era 1 giga, qué sé ujú. yo, $2 o $5, no me acuerdo. Yo me acuerdo tenía que recargarle a mis padres en ese momento porque ya estaba aquí. Igual era como 19.99 la recarga. Y Ujú. entonces ahí era que tenían ellos como para el mes o algo así. Así que súper complicado. La recarga. La recarga que ahora como poquito recarga están en las recargas te incluían algunos gigabytes. Creo que era como 4 Yo gigabytes o me algo así. acuerdo, o sea, las personas allá en Cuba tenemos una visión totalmente errónea de lo que es Ujú, vivir aquí en Estados Unidos y hasta que tú llegas y te das cuenta ajá. lo que tienes que pagar aquí. Sí, como que yo igual cuando estaba allá Es era como como, que ay, yo toma una decía, ay, recarguita. pero toma una recarguita, son $20. Son 20 ¿Qué son pesitos. $20 para ti? Exacto, Y después cuando tú llegas aquí ves toda la cantidad de biles que tienes que pagar y tú dices, sí, exacto. ok, ahora Hasta 20 entiendo. dólares son $20. Sí, es Pero que sí. nada más que sales un momentito y ya gastaste 100. Ujú. Mira, un café, te cuesta 7 pesos. Este café es 7 pesos. Un matcha. Literal. ¿Regresarías a Cuba a vivir?
Jamás. Hasta que no estemos libres de comunismo, no regreso. No. Pero no. No, y creo que a mí tampoco. Incluso si hubiera un cambio realmente y que Cuba fuera libre y tal, no creo como que ya me sentiría como que en Sí. casa otra vez. O sea, sí me gustaría ir a Varadero nuevamente. Sobre Tú todo, estuviste el ¿sabes? año pasado, ¿verdad? Exacto. Fui el año pasado, después de 5 años sin ir, porque quería llevarle o sea, llevar a Murilo que conociera a Cuba y tal. Murilo es tu esposo. Sí, exacto, mi esposo. Que lo llevé a Cuba para que conociera Cuba, viera donde, ¿sabes? Como que darle una buena vista de cómo eran los dos polos opuestos, ¿no? Como que así vive la gente en Cuba, ver lo que es La Habana, dónde vive la gente, cómo vive la gente en los hoteles. Y, ¿sabes? Poder ver que era un hotel 5 estrellas en Cuba, que podías ver la diferencia, que ahí sí había todo tipo de comida, hasta carne de res, había todo, pero al final no es la vida de los cubanos. Pero sí, no, sí me gustaría volver ahí, pero quizás, no sé, si Cuba fuera libre y pudiera ir así otra vez a Varadero, sobre todo. Pero no me imagino como que viviendo ahí. No, yo tampoco me imagino viviendo ahí. Sí quiero regresar, obviamente, de visita, pero Exacto. no para vivir, no. Porque hicimos el podcast ¿Por qué hicimos el podcast? después de llevar ya unos 40 minutos en este Eso podcast. después se edita. Pero igual, no hemos ¿Por qué hablado. hicimos el podcast? Nosotros porque ¿Quieres hicimos el empezar tú o podcast. yo? Empecé tú si te encantan los podcasts. A mí sí, a mí me encantan los podcasts. Yo consumo muchísimo YouTube. Ujú. Yo hasta me pagué el YouTube Premium porque ya estaba harta De los de los anuncios. anuncios. No, yo Y sigo yo con los consumo anuncios. mucho YouTube. Y me Ujú, encanta ver los podcasts, me encanta la gente ver entrevistándose a otras ujú. personas, no sé qué, me encanta ver la vida de la gente, me encanta el Exacto. chisme. Sí, porque vamos a explicar que este es ¿sabes? La introducción. Sí. Este viene bastante light, pero tenemos pensado bastantes temas que son calientes, con los de Mía Brava, Controversial. controversiales, y vamos a tener también invitados que tenemos pensado traer para hablar de diferentes Y temas. realmente también a los dos siempre nos ha gustado mucho las redes sociales, Exacto. lo que es toda esa Ujú. cosa de... Sí, a mí igual me gusta mucho ver los podcasts, pero sobre todo si era como que siempre quería ver la gente y muchas amistades o seguidores míos igual me decían como siempre como podcast, incluso como que cuando estuve en el video esto de pan con mantequilla de Bien Yo, mucha gente me decía que hiciera un podcast en aquel momento y nunca me sentí así como que quería hacerlo, o sea, en cámara, no sé, nunca sentí que era el momento adecuado, pero sí me gustaban bastante. Pero me gustaba más verlo, no como que verme a mí mismo en un podcast, no sé. Sí, eso también está un poquillo raro todavía. Yo creo que Exacto. hasta que nos acostumbremos. Sí, por eso decidimos hacer el podcast. Y además, siento que desde que nos mudamos Ujú. juntos, no nos mudamos juntos, vivimos a 2 puertas de diferencia, Literal. casi juntos. Ajá. Pero desde que estamos viviendo cerca, es como nos pasamos un montón de tiempo Exacto. peleándonos, pero En el chisme en el chisme y y hablando hablando de otros, de cualquier tema, exacto. y riéndonos y esto y lo otro, y dijimos, bueno, Vamos a explorarlo, exacto. vamos a hacer un podcast ahí hablando A lo mejor a la gente le gusta el chisme que estamos mierda hablando también. y ya, a ver qué sale. Bueno, yo creo que ya cubrimos todo lo que queríamos hablar en este primer capítulo. Ujú. Lo más importante que viene después es el tema de la migración, porque o sea, literal llegamos a la universidad y de Ya ahí fue después de donde yo me ahí fue fui. que emigramos. Bueno, vamos a cortarlo por aquí. Si te gustó este podcast, muy importante que te Dale suscribas, por like, favor, dale suscríbete, like, comenta, suscríbete, comenta, comparte. comparte todas esas cosas para que el post gane más visualización, por favor, y El gracias. post no, el video. El podcast, ay, El verdad. podcast, ay Dios mío. Es que todavía estamos con Volvemos, Instagram. repetimos. No, eso lo vamos a Acción. dejar así porque nosotros somos muy transparentes, espontáneos, para que la gente vea que esto es no el típico podcast de todo el mundo que está todo corregido, con Javier, filtros más y tal. humildad, por favor. No, no, esto es transparente y al grano. Muy importante en YouTube y también va a estar en Spotify si quieres escucharlo. A lo mejor no tienes tiempo para verlo y estás, no sé, Sí, manejando el porque muchas trabajo. personas me han escrito diciéndome lo mismo de que sí, Exacto, en Spotify para poderlo escuchar cuando exacto. esté manejando, A lo bla, mejor la bla. gente sabe cuando está manejando, cuando estás cocinando en tu casa, te Ujú. pones tus audífonos y vas escuchando la mierda que estamos hablando. O sea, mientras te bañas, nos pones en cualquier momento, vas a tener las opciones, dos opciones. Te vamos a poner también nuestros Instagram. Instagram, obviamente, para que nos sigan nuestras cuentas personales y nuestra cuenta de Entre Croquetas y Chismes. Y también muy importante, vamos a tener invitados en Bueno, algún momento. Vamos a tener compañeros exacto. e invitados Para hablar de sus traumas. para hablar de sus traumas, de sus experiencias, Ajá. Y muy para hablar importante, temas todos van a ser diferentes. latinos, a lo mejor misma nacionalidad o diferentes. No se sabe. ¿Quieres que vernos? Si quieres ver más. Síguenos para más. Así que Y esto fue todo de Entre entre Croquetas y croquetas, Chismes chismes con con Javi Javi. y Gaby.
Me tengo que aprender el nombre porque no me lo sé. Fatalito. ¿Cómo no vas a saber el nombre de tu podcast? Mija, pero es que me Y lo vienen escogiste muchos tú. podcasts a la mente. Y lo escogiste tú. No quiero más podcast. Y tenemos que comprar croquetas. Croquetas, porque menos Bye. podcast en croquetas. Bueno, adiós.